Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos de Ilerna? Bueno, pues en este vídeo vengo a hablaros de la tecnología Ajax, muy extendida hoy en día en sitios y aplicaciones web. Os voy a hablar concretamente de una de las características de esta tecnología, que no única, la característica de comunicación asíncrona. Las siglas de Ajax viene de asíncrono, precisamente, JavaScript y XML. Así que, como podéis ver, Ajax se trata de varias tecnologías englobadas en un término. Pero, ¿qué nos proporciona Ajax cuando nosotros lo utilizamos en un sitio web? ¿Qué ventajas nos da? Bueno, pues Ajax lo que hace es darnos el comportamiento de una aplicación de escritorio en una aplicación web. Y esto es siempre muy interesante, porque nos va a dar mucha inmediatez, mucha usabilidad. El uso de esa aplicación va a ser muy cómodo, muy intuitivo, exactamente igual que si fuera una aplicación de escritorio. Ajax lo comenzó a utilizar Google hace ya un tiempo y a raíz de comenzar Google con ello, muchos otros fabricantes se sumaron también y comenzaron a utilizar la tecnología Ajax en sus sitios y aplicaciones web. Y eso hace que hoy en día pues, sea una aplicación, o una tecnología, mejor dicho, muy extendida. Un ejemplo típico de tecnología Ajax, de página, donde se utiliza la tecnología Ajax y que nos puede dar una idea muy aproximadamente de qué es exactamente lo que hace Ajax, es Google Maps. Nosotros cuando entramos en Google Maps, pues nos geolocaliza y nos ofrece un mapa de dónde estamos nosotros en ese instante, ¿no? Y a raíz de aquí podemos empezar a interactuar con el mapa de muchas formas. Google Maps tiene muchas herramientas y nos daremos cuenta, cuando interactuemos con el mapa, de que realmente lo está haciendo como si fuera una aplicación de escritorio y no una aplicación web. Me explico, si nosotros, por ejemplo, aquí, ahora a Google Maps, le decimos que nos muestre las gasolineras que están cercanas al punto donde nos encontramos, cuando yo pulse ahora el botón de la lupa, se va a lanzar una petición al servidor pidiéndole gasolineras y lo que hará el servidor será proporcionarme esta información, pero lo va a hacer de una forma muy curiosa. Mirad, yo pulso el botón de la lupa y automáticamente pues aparecen aquí las gasolineras que están cercanas al punto donde me encuentro. Si os habéis fijado, no me ha cargado el mapa de nuevo. Una aplicación web sin tecnología Ajax lo que habría hecho sería volver a cargar el mapa, es decir, ofrecerme una página web diferente y una vez que me ha cargado el mapa, entonces aparecerían en el mapa las gasolineras. Es decir, me estaría ofreciendo el documento web entero, desde cero, nuevamente. Mientras que con Ajax no es así. El mapa ya está cargado, bueno, pues eso no lo vuelve a cargar y lo que me ofrece es las gasolineras, ¿no? Si ahora le vuelvo a preguntar, pues por ejemplo, por restaurantes, fijaos que cuando pulse el botón de la lupa, el mapa no va a cargar de nuevo. Lo único que hará será proporcionarme los restaurantes, ¿no? Y así con el resto de herramientas que vienen con Google Maps. La información que no varía, pues no vuelve a cargarla y solamente nos da la información que nosotros necesitamos en cada momento. Es decir, como si fuese una aplicación de escritorio y no una clásica aplicación web. Pero yo en este vídeo vengo a hablaros concretamente de la característica asíncrona que tiene Ajax. ¿Qué es esto de asíncrono? Pues es una característica muy importante, quizás la más importante de Ajax. Y para entender bien esta característica, tenemos que ver qué ocurre, a grosso modo, cuando nosotros navegamos por Internet y solicitamos a un servidor web que nos muestre una página web que no lleva la tecnología Ajax. Por ejemplo, Google Maps. Imaginemos que Google Maps no está construido utilizando la tecnología Ajax. ¿Qué ocurriría en ese caso si nosotros solicitamos el mapa y después del mapa pues las gasolineras o lo que sea? En primer lugar, el usuario abriría el navegador, teclearía la dirección de Google Maps en la barra URL, daría el Enter y esa petición es recibida por el servidor. El servidor procesa la petición y después de procesar esa petición nos ofrece un documento HTML con lo que le hemos pedido, el mapa. Y una vez que nosotros tenemos el mapa en pantalla, pedimos entonces que nos proporcione las gasolineras. Esa petición es nuevamente recibida por el servidor que la procesa, pero al no tener tecnología Ajax, lo que haría el servidor sería proporcionarnos un nuevo mapa con las gasolineras incluidas. Es decir, nosotros estaríamos cargando por segunda vez el mapa. Es una página nueva, un documento HTML diferente que ya lleva incluido las gasolineras. Esto en definitiva pues funciona y funcionaba antes de existir la tecnología Ajax, pero retrasa mucho la carga porque hay que cargar otra vez el mapa. Entonces la experiencia de usuario no era como si tuviese una aplicación de escritorio delante, sino una aplicación web en la que cada vez que haces una petición
el servidor te manda un nuevo documento HTML que tiene que cargar desde cero. ¿Qué diferencia hay entre este proceso y lo mismo, pero utilizando Ajax? ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando nosotros en Google Maps le hemos pedido que nos muestre las gasolineras? Bueno, en primer lugar, entramos en Google Maps, damos al Enter después de introducir la dirección en la URL y esa petición es recogida por el servidor. El servidor la procesa y nos ofrece el mapa, hasta aquí igual que antes. Pero ahora nosotros le pedimos gasolineras. Al pulsar el botón de la lupa, estamos enviando esa petición al servidor que la procesa y a diferencia de lo que ocurría antes, el servidor únicamente nos manda la información de esas gasolineras. Nos lo manda con un código JavaScript y que gracias a la tecnología Ajax podrá ser procesado por el navegador, pero el mapa no nos lo manda, el mapa ya lo tenemos cargado. Nosotros cuando recibimos esa información del servidor, el navegador entiende esa información y lo único que hace es colocar pues estas gasolineras en el mapa, ¿no? Básicamente ese es el proceso. Bien, pues este comportamiento que nos da una experiencia de aplicación de escritorio es en gran medida gracias al comportamiento asíncrono que tiene Ajax. ¿Y qué es esto exactamente? Bueno, lo vamos a entender con este gráfico que tenéis en pantalla. A la izquierda vamos a ver un proceso sin Ajax y a la derecha vamos a ver un proceso con Ajax. Comencemos por ver un proceso sin Ajax. Nosotros abrimos en nuestro ordenador el navegador, que puede ser cualquiera, Edge, Firefox, el que sea. Una vez que hemos abierto el navegador, le hacemos una petición al servidor. El servidor recibe esa petición y nos da una respuesta a la petición. Por ejemplo, le pedimos que nos cargue el mapa, o le pedimos gasolineras, o le pedimos restaurantes, cualquier cosa. Pero la respuesta que nos da el servidor cuando no utiliza la tecnología Ajax es una respuesta que va en un documento HTML nuevo. Es decir, ya hemos cargado dos documentos HTML. El primero, desde el que hicimos la petición, y ahora un segundo documento HTML que nos envía el servidor como respuesta a esa petición que le hicimos. En este segundo documento HTML, nosotros le realizamos una segunda petición y el servidor procesa esta segunda petición y nos responde en un nuevo documento HTML y ya van tres. Bien, pues este comportamiento, que es el comportamiento clásico de una aplicación web de toda la vida sin tecnología Ajax, es un comportamiento sincronizado o síncrono. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hasta que no se procese y se responda la primera petición, no podremos hacer una segunda petición. Es decir, van en un orden secuencial, tienen que ir en orden y hasta que no se procesa la anterior no se puede procesar una nueva petición. Y además lo va a hacer en una nueva sesión de navegador, en un nuevo documento HTML. Sesión no es del todo correcto, la sesión puede ser la misma, pero lo va a hacer en un nuevo documento HTML. Pero tiene que ir así, en orden secuencial, sincronizadamente. Si utilizamos la tecnología Ajax, esto varía notablemente. El usuario abrirá su navegador, el que sea, hasta aquí como siempre, y realizará una primera petición, pero la respuesta del servidor a esa primera petición la va a realizar en el mismo navegador. No le va a enviar un documento HTML nuevo, le va a enviar solo la información que se pidió en la primera petición. Después, sin necesidad de abrir una nueva ventana del navegador, de cargar un nuevo documento HTML, nosotros realizaremos una segunda petición. Y esa petición es procesada por el servidor y nos responde en el mismo documento. Solamente nos da la información que le estamos pidiendo, no todo el documento HTML. Esta es una diferencia notable, pero es que además, cuando nosotros trabajamos de esta forma con la tecnología Ajax, el orden no tiene por qué ser secuencial, no tiene por qué ocurrir sincronizadamente. Es decir, nosotros podemos realizar una petición y antes de que el servidor le dé tiempo a responder esa petición, le estamos haciendo una segunda. Esto es perfectamente posible. Sin Ajax esto no era así. Por eso se dice que es asíncrono, es decir, sin sincronización. No tiene que estar sincronizada la petición con la respuesta, no tienen que estar en orden. Yo puedo realizar una petición y antes de que responda realizar una segunda. Y cuando hemos realizado una segunda petición, quizás, depende de lo compleja que haya sido cada petición o de lo ocupado que esté el servidor, puede responderme a la segunda petición e inmediatamente después responderme a la primera. Esto es perfectamente posible con Ajax y de ahí que sea asíncrono, que esté sin sincronizar. Y esto, pues es lo que nos da un comportamiento típico de aplicación de escritorio como el que hemos visto hace unos instantes en Google Maps.
no nos carga el documento HTML de nuevo, solamente nos da la información que le pedimos y además, si nos pusiéramos a jugar con Google Maps o con cualquier página que tenga la tecnología Ajax, descubriremos que hay veces que realizamos una petición y antes de que nos responda podemos realizar otra y luego nos da la respuesta a todas, o primero una y luego otra, depende de la carga que tenga el servidor. Y también el que permite dar ese comportamiento de trabajo en segundo plano tan característico de una aplicación de escritorio, esa sensación de multitarea, de que mientras se está realizando una tarea en segundo plano, nosotros podemos estar realizando otra tarea diferente. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tenemos en una aplicación con tecnología Ajax? Bueno, pues fundamentalmente son 4. Por un lado tenemos el navegador, por otro lado tenemos el código JavaScript, que es el encargado de procesar la respuesta que viene del servidor, interpretarla y decir qué hacer con esa respuesta. Y luego hay un objeto muy importante, que se considera el core Ajax, es decir, el núcleo de esta tecnología Ajax. Es el objeto XML HTTP Request, que se abrevia con las siglas de XHR. Este es un objeto que pertenece al navegador. Todos los navegadores en sus últimas versiones tienen este objeto en su interior y es el encargado, el objeto XHR, de realizar las peticiones al servidor. Es decir, sirve como vehículo, como puente de comunicación entre lo que sería nuestro navegador y el servidor web. Y por eso es tan importante este objeto, porque es el encargado de procesar tanto las peticiones o de enviar, más que procesar, de enviar las peticiones como recibirlas. Como objeto que es, XHR tiene numerosos métodos y propiedades, y hablar de este objeto pues sería largo y tendido, sería motivo de otro o de otros vídeos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir en el momento de enviar una petición a un servidor y procesar la respuesta que éste nos envía con la tecnología Ajax? Bueno, pues el primer paso sería crear una instancia de este objeto XHR. Y lo podemos hacer pues con código JavaScript sencillo, como podéis ver en pantalla. Declaras una variable e instancias la clase XML HTTP Request. El segundo paso sería utilizar el método open perteneciente al objeto XHR para especificar qué petición vamos a enviar al servidor y en qué lugar irá dentro del servidor. Y para hacer esto pues tenemos dos formas. Una es utilizando get y post, dependiendo de cada caso, de lo que necesites, y la otra opción es especificando la página alojada en el servidor encargada de procesar la información. El tercer paso sería el más importante, y es crear una función de JavaScript que gestione la respuesta. ¿Por qué es lo más importante? Porque este paso, número 3, es la clave para poder procesar la respuesta que nos envía el servidor dentro del mismo navegador, sin tener que cargar un nuevo objeto HTML. Y es quizás la base del comportamiento de aplicación de escritorio que nos ofrece Ajax. Y esto lo conseguimos, como digo, utilizando JavaScript modificando el DOM, el modelo de objeto del documento HTML. Es decir, modificando una zona o varias zonas dentro de ese mismo HTML para que la respuesta se procese en esas zonas y no tener que cargar un nuevo documento HTML. Típico ejemplo, cuando hacemos login en una página web, esas casillas de login, usuario y contraseña se encuentran en una zona de la página y cuando nos logueamos y pulsamos el botón de enviar, en esa misma página, donde antes estaba el cuadro de texto de usuario y el cuadro de texto de contraseña con el botón de enviar, se modifica el DOM, se modifica esa zona, desaparecen estos elementos de formulario y en su lugar aparece pues nuestro nombre, porque ya estamos logueados, o un mensaje de bienvenida, ¿no? Sería un ejemplo típico. Otro ejemplo típico sería la galería de imágenes que sin modificar el HTML podemos manipularla, todo ello dentro de una especie de mini frame dentro de la página web. Bueno, pues todo esto se consigue con código JavaScript y modificando el DOM del documento. Y el cuarto paso en este proceso de enviado y gestión de respuesta por parte del servidor, pues sería recibir la respuesta y gestionarla. La respuesta casi siempre va a venir en formato de texto y para procesar la respuesta utilizamos la propiedad responseText del objeto XHR. Y bueno, para terminar este vídeo, enumerar pues algunas, no todas, algunas de las muchas ventajas que nos permite la tecnología Ajax, aunque ya he ido mencionándolas a medida que hablaba en este vídeo, ¿no? Una de las ventajas es que podemos mostrar nuevo contenido HTML sin recargar la página. Otra ventaja muy vista es enviar un formulario y mostrar la respuesta inmediatamente en el mismo documento HTML, modificando el DOM, como hemos visto hace un instante. Hacer login
en la página sin abandonar la misma, mostrar resultados automáticos de encuestas, típico formulario en el cual vamos respondiendo o bien tecleando o bien haciendo clic en casillas de texto, en los checkbox o en los radio button, y esas respuestas se van viendo automáticamente en la misma página sin necesidad de recargarla. Pues a lo mejor en un gráfico que va mostrando el porcentaje de respuestas correctas, incorrectas, en fin, haciendo muchas cosas diferentes, ¿no? Y luego también nos permite buscar información en una base de datos y ver los resultados inmediatamente. Típico ejemplo de carro de la compra. A medida que vas buscando productos y los vas agregando a esa cesta de la compra, sin necesidad de cargar de nuevo el documento HTML, ves como el carro se va actualizando e incluso pues te va mostrando cuál es el precio total que tienes que pagar en tiempo real. Como podéis ver, la web que manejamos hoy en día no se entendería sin la tecnología Ajax. Cuando nosotros entramos en Google Maps, cuando nosotros entramos en Amazon, cuando entramos en el Microsoft Store, en el Apple Store, etc., pues estamos utilizando esta tecnología Ajax. Bueno, espero que haya quedado entendido, por lo menos de forma general, cuál es el esquema de funcionamiento de la tecnología Ajax y de su característica más importante, que es la comunicación asíncrona, que nos da el comportamiento de aplicación de escritorio. Os veo en otro vídeo.